mediática que había habido en torno a la huelga, pero yo creo que desbordó todas las previsiones y bueno, fue como una marea humana a favor de la igualdad. Y luego hay muchos matices de lo que aparece ahí, por un lado. O sea, una cosa es el día, el subidón, y otra cosa es luego ahora cómo se gestiona esto, ¿no? Cómo se gestiona en la agenda política, por un lado, cómo se gestiona, se articula desde el movimiento feminista lo que ha salido, y luego también cómo se articulan los distintos puntos de vista que han aparecido en torno a esta mayoritaria, o sea, a esta movilización mayoritaria, que no todo es coincidente en todos los puntos de vista, ¿no? Y los matices no son matices, sino que son cosas de calado importantes que habrá que también analizar con detalle. Eso como primera. A mí lo que sí que me ha parecido es... Espera, sí, a ver ahora. ¿Me oyes? Sí, ahora sí. Bueno. A mí lo que sí que me ha parecido es que bueno, pues es la visualización de un empoderamiento, de que la mujer yo creo que se ha hecho consciente de su propio poder, ¿no? En las manifestaciones tan grandes que hubo, ¿no? Eso es la conclusión más importante que me saco. Pero ojo, no es fruto de un día. Esto, o sea, quiero decir, no es fruto de un día. Yo lo que veo es... Esto lo veo como tectónica de placas, ¿no? Que se va poco a poco moviendo, y al final pues hay una erupción bueno, pues una erupción morada, vamos a decir, de pacífica, festiva, pero con un poder y con una fuerza que desde luego cualquier observador pues ve que es un movimiento que yo lo veo imparable, porque toma conciencia, como he dicho al principio, toma conciencia de su propio poder la mujer, y eso es lo más bonito y lo más potente de la jornada del 8 de marzo. Sí, yo también insisto en lo que pones tú, ¿no? Que ha sido poner de relieve todas las desigualdades que son fruto de un sistema patriarcal, ¿no? El poner lo que no es un tema ni coyuntural, sino que es un tema totalmente estructural que hay que abordar en toda su profundidad, ¿no? Y yo creo que es lo que pone en relieve la manifestación de la explosión del 8 de marzo. Pero también es fruto de una organización, además yo quiero poner en valor que ha sido un movimiento intergeneracional, en el que nos encontramos personas como yo, que he sido feminista desde los años 70, ¿no? Y sobre todo en los primeros movimientos feministas de los años 80, tanto aquí como en mi trayectoria en Italia, donde participé activamente cuando viví 5 años en Italia en el movimiento feminista, con lo cual tengo una visión un poco también europea o internacional, que es muy diferente de un sitio y otro. Pero sobre todo lo que han aportado las jóvenes, que ha habido una mogollonada de personas jóvenes que se están incorporando, es frescura, imaginación y ganas de aprender del discurso, de un discurso que tiene muchísimo calado, muchísima profundidad y que se ha ido construyendo colectivamente. Yo sí quería añadir, bueno, sabes que me está viniendo ahora también otra forma de vivir una jornada de huelga, porque la verdad que no sé cuáles han sido los datos de paro ni tal, y la verdad es que eso es lo que te iba a decir, es que ni me importa, porque creo que eso o sea, lo importante ha sido cómo se ha llevado la jornada de movilizaciones, y realmente es otra forma de hacer una jornada de huelga, ¿no? Que a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Sí. Que si parar una ciudad, que si parar la actividad productiva, no sé. Ya te digo que ni me importa los resultados de esto, porque lo potente ha sido cómo se ha gestionado ese mismo día, cómo las mujeres habéis gestionado este día, y desde luego que, vamos, para anotar, ¿no? Quería un poco... Sí, no, yo quiero subrayar sobre todo que es cierto que, como decías tú, ha sido poco a poco construyendo, ¿no? Que todo lo que se construyó en una década, y aunque haya quedado un poco soterrado, ha estado latente, y cómo aflora. Yo creo que hay un punto de inflexión, sobre todo aquí en Euskal Herria, pero también todo el Estado español y tal, que es la campaña del aborto. O sea, yo creo que Gallardón nos hizo un enorme favor, porque fueron las jóvenes las que se incorporaron a decirte, oye, mi cuerpo es mío y nadie se mete en él, y fue un momento, pero a partir de ahí dijeron que no solamente el cuerpo, espera, que es el trabajo, que son los cuidados, o sea, que tenemos que es la objetualización de la mujer, que son tantos y tantos elementos que están en la agenda feminista desde siempre, que vamos a actualizar, vamos a reflexionar y vamos a ver cómo los abordamos, ¿no? Y luego, sobre todo, la Marcha Mundial de las Mujeres del 2014, porque el 19 del año que viene es cuando hay de nuevo, el 15-20,
importante. Cada 5 años supuso en Euskal Herria sobre todo una creación de redes increíble, ¿no? O sea, porque en cada pueblo donde no existían se fueron juntando, pasar la caravana en acciones conjuntas, un trabajo de un año en red y muy capilar que ha creado una solidaridad y un movimiento fresco y, como decías tú, impetuoso, novedoso y bueno, en ese lado a mí no me cabe duda que esto es imparable. Ahora, los peligros. Los peligros son, bueno, hemos visto cómo es el posicionamiento político, ¿no? O sea, es casi ridículo el cambio en 2 días, sobre todo especialmente del Partido Popular, y no te digo ya de Ciudadanos, cuando al día siguiente nos salió Albert Rivera diciendo que estaba encantado él mismo, consigo mismo, encantado de liderar el movimiento feminista transversal. Es que bueno, en fin, no necesita comentarios. Déjame, sí, porque fue curioso, porque cuando yo vi yo vi otra declaración en la cual decía que el movimiento era un movimiento feminista y ensalzando el 8 de marzo, que era un movimiento transversal, que se veía que no había ideología, que era por todas las mujeres, ¿no? Y lo comentaba antes y decía, vamos a ver, pero si hace 4 días has dicho que no ibas a la huelga porque era una huelga anticapitalista y ahora vienes con esta historia. Hombre, por favor. No, pero ya bueno, el día siguiente fue que estaba encantado él de liderar, un hombre, el movimiento feminista. No es la primera vez que dice algo así de que los hombres tenemos que liderar o tenemos que... Creo que no había entendido. No, perdona. No, yo creo que no se ha entendido. Entonces, ahí está, yo creo, el nudo gordiano que tenemos para hacer entender cuando se dice hombres y mujeres son necesarios para alcanzar la igualdad. Totalmente de acuerdo, pero desde luego, y que no va a cambiar si los hombres tampoco no cambian su manera de ver su masculinidad, sino también renuncian a una parte de sus privilegios, o a todos sus privilegios, y realmente no se colocan en un posicionamiento de decirte que para alcanzar la igualdad no es solamente que las mujeres se empoderen, sino que los hombres se desempoderen, ¿no? Entonces, claro, el problema es que para ello está muy claro, el movimiento feminista lo que se dice, necesitamos aliados. Hombres aliados, por supuesto que necesitamos hombres aliados. Lo que no necesitamos son falsos aliados. Lo que estamos hablando de este posicionamiento político, ¿no? De que todos los hombres los primeros, sí, pero al lado, no delante, y mejor detrás, en algunos días por lo menos detrás, porque lo que queremos visibilizar es nuestras desigualdades, no tu apoyo. Y tu apoyo esta huelga era clarísima. Decía, por eso yo, por ejemplo, estoy muy mosqueada con el posicionamiento de algunos sindicatos en el que primero anuncian huelga de hombres y mujeres. No, perdona. El movimiento feminista lo que quiere visibilizar es que si las mujeres paran, se para la sociedad, se para el mundo. O al menos en parte se para, por lo menos queremos cuanto más visibilizar esta realidad, porque es cierto que luego las mujeres no han podido dejar de cuidar, no han podido dejar de hacer muchas de las cosas que quisiéramos que se compartiesen. Y a vosotros, hombres, lo que os pedimos es que permanezcáis en el puesto de trabajo para que se vea que las mujeres no estamos allí y hay tareas que no se pueden hacer si no estamos. Y por supuesto os pedimos que cuidéis ese día para que veáis lo que supone también las tareas de cuidados. Entonces, si son los hombres los que anuncian, nosotros somos tan buenos, tan ideales de la muerte, que venimos a acompañaros a todas las manifestaciones y nos ponemos además en primera fila porque somos muy guays, desde luego lo que hace es impedir esa visibilización. Ese enfoque, que es un enfoque paternalista. Totalmente, si nosotros no podéis. Pues por eso, precisamente, el enfoque tiene que ser otro, por lo menos desde la parte que yo entiendo que tiene que aportar el hombre en este movimiento de igualdad, que tiene que ser acompañar, no poner trabas, no sé cómo expresarlo, pero yo creo que lo has expresado tú perfectamente. Dar un paso atrás al dar fin un y al cabo, paso, ¿no? O al lado, sí, pero por lo menos no te pongas delante. Yo, cuando decía... Es que el 8 de marzo los protagonistas éramos las mujeres, no sé, y ya está. ¿Y qué quieres venir? Digamos, nosotros, por ejemplo, en el movimiento feminista proponíamos, ha sido un debate muy grande, por ejemplo, entre los jóvenes, ¿no? Y yo entiendo que además desde un posicionamiento majo, o sea, que no lo critico, simplemente que hay que profundizar muchísimo en esto, ¿no? Los grupos de jóvenes y estudiantes, tanto en la UNA como en los institutos, decían, no, es que nosotros también queremos participar y queremos luchar a favor de la igualdad, pero luego, pues decía, te encontrabas que es que luego ocupaban el primer plano, como
como pasó en la 25 de noviembre. O sea, que los chicos que estaban en segunda fila eran los que te pisaban todo el día el callo a las mujeres que queríamos estar en primera, ¿no? Entonces, porque el empuje de que yo también estoy en contra de la violencia, que me parece muy bien, pero no te toca hoy, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ha distorsionado mucho. Ha distorsionado, y luego, claro, eso también diluye el mensaje. Porque si desde los sindicatos mayoritarios y desde las fuerzas políticas mayoritarias ahora dicen sí, somos más feministas que nadie, cogemos el mensaje y vamos a trabajar en torno a la disminución de la brecha salarial o la eliminación de la misma, a medidas de conciliación y tal, al final es un descafeinar el potencial del movimiento. Bueno, eso ya lo sabíamos, que decirte que, con lo cual no es que sea lucha de un día, sabemos que es una lucha permanente. Sí, ahora la cuestión es cómo gestionar el éxito, básicamente. Sí, y además sin dejar que nos lo arrebaten. Gestionar el éxito sin dejar que nos lo arrebaten y sin dejar que lo descafeinen, ¿no? Porque si no, cogemos 2 pinceladitas de igualdad y otra vez para que cambiar algo para que no cambie nada. Y entonces ahí está, mañana mismo habrá una rueda de prensa de la primera valoración del movimiento feminista de la huelga y también de los pasos que se van a dar de ahora en adelante para gestionar también una agenda que tiene que ser importantísima, la del movimiento feminista, para seguir dando centralidad a las reivindicaciones. La presión, entiendo, ¿no? Que tiene que ir, me imagino que harán sus valoraciones, pero tiene que ir sobre las propias instituciones, que son las que tienen la capacidad de cambiar las legislaciones y acabar con esa brecha salarial. Pero bueno, esa brecha salarial y otras tantas, porque no es únicamente la brecha salarial. La brecha salarial no deja de ser el síntoma de una enfermedad. Evidentemente, no estoy de acuerdo contigo. Por supuesto que vas a emplazar a una responsabilidad de políticas activas institucionales que eliminen todos los elementos de desigualdad, pero sabiendo siempre que hay que estar completamente alerta y que el protagonismo no lo vamos a ceder a las instituciones. Porque cada vez que se ha cedido una parte del protagonismo a las instituciones, lo que han hecho es rebajar siempre el nivel de reivindicaciones del movimiento feminista, con lo cual yo creo que las alertas son máximas, ¿no? En este sentido. Lo que está claro es que era una huelga que era muy necesaria y que ha puesto encima de la mesa un montón de temas a debate y que era necesario, está quedando bastante claro que era necesario debatir y hablar con cierta normalidad de estos temas, ¿no? Sí, sobre todo a poner la centralidad del cuidado, ¿no? Que yo creo que mucho más que lo que decías también tú, la huelga laboral, desde el primer momento los sindicatos que convocábamos junto con el movimiento feminista, los paros o las huelgas, dijimos, no vamos a hacer una valoración cuantitativa porque es otro tipo de huelga, y además no vamos a ver si tú no eres más o menos rácana, si has parado o no has parado ese día, nos da igual. Pero fíjate lo que te decía antes, que es que el éxito no ha sido en mirar ese dato. Para nada. Y fíjate tú, si esto es una lección para otro tipo de movilizaciones, otro tipo de huelgas, en el futuro, para por ejemplo, los pensionistas que hay en una manifestación, o otro tipo de huelgas o de movilizaciones sociales. Es que también es un ejemplo, creo yo, por el éxito que ha habido. Yo lo veo y sobre todo viendo un poco, viendo las huelgas anteriores, o por lo menos la percepción que tengo yo, desde luego, si comparas y cotejas ambas dos, no tiene color. O sea, cómo iban las últimas huelgas laborales, por las razones que fuera, y ver esta última, desde luego comparas y desde la incidencia no es ni pero bueno, claro, también la consigna era, lo importante es llenar las calles, y llenar las calles sobre todo en dos momentos, porque se han llenado las calles, no solamente las de Iruña, hablando solamente del contexto de Navarra, sino ha habido la Lilacatea de Vera, en todos los pueblos y barrios de Iruña y Ría ha habido, y solamente han ocupado las calles durante 24 horas, se ocupó las calles, y luego hay momentos de confluencia, que es lo llamativo, claro, la concentración, donde venían además de todos los barrios y de pueblos de Iruña y Ría, y confluían primero en Sarasate y luego por la tarde en la Mani, ¿no? Había dos momentos de confluencia, pero ha habido una ocupación de espacios, empezando desde la cacerolada de las 12 de la noche hasta multitud de piquetes que se iban juntando de una manera espontánea y semi-organizada a lo largo de todo el día. Y
ha habido acciones interesantísimas y realmente importantes, ¿no? Con denuncias de la cosificación de las mujeres a nivel comercial, en el tema del consumo, a las acciones que se hicieron en las tiendas de moda, ¿no? Denunciando las condiciones infrahumanas de quienes trabajan, quienes producen y que son mayoritariamente mujeres, ¿no? O sea, es una huelga desde luego que trasciende muchísimo más el tema de la brecha laboral, siendo importante, sino que pone encima de la mesa un montón de factores. Pero como te he dicho, son síntomas. El de la maternidad, que podríamos hablar largo y tendido, como os decía, que el problema no es la maternidad, el problema es el cuidado que nos corresponde a la pareja. Por igual, entonces pues claro, pero como he dicho, son síntomas que hay que atajarlos evidentemente, pero el problema de fondo es el otro, el que estabas apuntando cuando has empezado. No sé si queréis comentar algo más. No, yo hablaría durante 2 horas. Sí, yo le veo y se viene arriba. No, a ver, no, o sea, para mí ha sido un hito histórico y vivencialmente, y no solamente para mí, ya como os he dicho al principio, un día repleto de emociones y un contexto que da un subidón. O sea, con lo cual, nada, pero no voy a hablar más. Aquí también hicimos un especial seguimiento en el que estuvieron Idoia y Mayalen haciendo, pues eso, hicimos también un pequeño debate, pues tratando un poco los 4 ejes de la huelga, ¿no? Porque al final la sensación que quedaba era eso, ¿no? Que la gente estaba viendo la huelga como una huelga general al uso y no tenía nada que ver con una huelga general al uso. Y eso parecía que a la gente le costaba mucho. Le ha costado mucho, ¿no? Yo creo que es lo que más ha costado entender. Y quienes han participado, que ha participado muchísima gente del ámbito educativo, por ejemplo, ha participado muchísimas mujeres en la huelga, pero se han centrado en aspectos organizativos de una huelga normal. Nosotros no hacíamos más que decir que no nos importa, si no paráis o no paráis. O sea, lo importante es que si hemos posibilitado de una manera legal el que tengáis un marco en el que podáis salir a la calle, que es lo único importante pero eran las preguntas, las dudas y tal que se generaban eran siempre, pues eso, en las que se generan una huelga normal, desde el punto de vista del trabajo, ¿eh? Ha habido otras mujeres lo han tenido muy claro que los otros ejes eran igual de importantes, ¿no? ¿Y a partir de ahora qué? Para acabar. A partir de ahora, pues lo que te digo, mañana es la primera valoración de las múltiples. O sea, nosotros tenemos una reunión de valoración, desde luego, la semana que viene, el lunes próximo, dentro de nuestro sindicato, que hemos participado activamente en todos los órganos de coordinación de la huelga en el entorno de Euskal Herria. La vamos a compartir, desde luego, nuestra valoración con el movimiento feminista. Y a partir de ahí tenemos que diseñar una hoja de ruta en la que incluirá, como bien decías, desde luego la interpelación institucional en los ejes, desde luego, que correspondan a políticas de conciliación, que correspondan a políticas activas de empleo que disminuyan la brecha salarial, pero también una interpelación, digamos, de campañas ciudadanas que implique también el tema de los cuidados, y no solamente de los niños y niñas que dan bastante satisfacciones, sino que hay que relacionarlo con el tema de la fallida ley de dependencia y qué servicios sociales se implementan, porque si queremos realmente atender a las reivindicaciones de las mujeres, hay 2 patas, la personal, pero desde luego hay sobre todo la de políticas públicas, de atención, de servicios públicos fuertes que atiendan tanto a la infancia, hablamos del 03, que desde luego para crear igualdad necesitamos un 03 público, gratuito y universal, y necesitamos también atender a todas las personas con diversidad funcional y a todas las personas ancianas, que hay una desprotección social enorme y podemos ligar con los pensionistas también. Lo cual tiene necesariamente que llevar un acompañamiento institucional, porque esto necesita una dotación económica absolutamente, vamos, desde luego muchísimo mayor que la que hay. Desde luego, y tienes que poner la prioridad de ese eje. Y si no, lo demás, si no se prioriza ese eje, lo demás serán palabras huecas y políticas vacías. Con lo cual, claro, yo creo que la agenda feminista, esa es una, pero por ejemplo, el eje del estudio, ¿no? Esa es otra, que por la parte que nos toca, ¿no? de un sindicato sectorial como el mío, en el que desde luego su eje es un eje feminista, el de visibilizar las mujeres en el currículum, ¿no? No solamente las mujeres, y
los intereses de las mujeres. O sea, que la historia no está hecha de guerra, sino está hecha de vida cotidiana, en la que desde luego las mujeres no aparecen ni en la ciencia ni en ningún ámbito, ¿no? Y luego también, no solamente acabar con los estereotipos de género que se inculcan desde el nacimiento, y que hay una colaboración desde luego el ámbito familiar y el ámbito escolar, pero que esto es absolutamente necesario, y es otro de los ejes que las jóvenes desde luego han hecho una campaña potentísima en este sentido. O sea, que trabajo tenemos... Bueno, pues la pelea no ha hecho más que empezar, ¿no? Por así decirlo. Y no lo vamos a dejar, desde luego. No, ahora lo que se ha hecho la pelea no es que ha hecho empezar, lo que se ha hecho ahora es visualizar más. Visibilizarlo, sí. Bueno, pues vamos a cambiar de temica y vamos a hablar sobre prisión permanente revisable. Ley aprobada en 2015 en la legislatura, en la mayoría absoluta del Partido Popular, que creo que solo se ha aplicado en un caso y que estas últimas semanas está como primer tema prácticamente en los medios de comunicación. Sabemos que hoy se está debatiendo en el Congreso si derogarla o no, a propuesta del PNV, y bueno, también vemos ahí pues la ambigüedad de los partidos políticos, que van cambiando un poco digamos, su postura según el día a día, ¿no? Según las noticias del día a día. No, según lo que hayan firmado con un partido y según lo que hayan firmado con otro partido. Yo pues ahora mismo me viene a la cabeza el propio Partido Ciudadanos, que firmó con el Partido Socialista derogarla inmediatamente, sí. y ahora está en otras coordenadas. Bueno, ellos ya darán las explicaciones que tengan que dar, pero desde luego eso, bueno, pues motiva por lo menos una reflexión, o por lo menos un enarqueo de cejas. Yo sí que, antes de entrar en este debate, sí que me gustaría dar por lo menos 3 datos, ¿no? Para cuando hablamos de prisión permanente revisable, cómo está la situación de la criminalidad en el Estado español, ¿no? Una criminalidad que, por ejemplo, tiene las tasas más bajas del Estado español, o sea, perdón, de la Unión Europea. Un índice de asesinatos que en el año 2005 estaban en 518 y ahora, pues hasta el año pasado, en 2016, estaba en 292. Se ve una curva muy clara de bajada. Y luego otra, que no me parece menos importante, en el cual el número de delitos se mantiene más o menos estable en los últimos 15 años, y sin embargo la permanencia en la cárcel ha aumentado de manera casi exponencial. Entonces, decimos, o sea, se han endurecido las penas, pero no se ha aumentado la delincuencia. Por lo tanto, eso motiva otra reflexión más de conjunto, porque yo creo que estos temas hay que abordarlos desde el conjunto de los datos, no del caso particular, porque además, conociendo un poco cómo funcionan ciertos partidos políticos o ciertos gobiernos, a través de casos muy mediáticos pretenden legislar, que solo es para eso, dicen, pero luego acaban cayendo en esa legislación, acaban cayendo otros casos que no deberían caer, y sin embargo, pues bueno, ya vemos lo que hay. A partir de ahí, bueno, pues la cadena perpetua, porque es una cadena perpetua, sí. También hay otros debates, es decir, ¿hay en el resto de Europa? Sí. Pero se enfoca de otras formas. ¿Cuál es el año mínimo? Claro, muchos países nórdicos que tienen cadena perpetua realmente no es una cadena perpetua, porque a los 18 o 15 años, o a los 10, o incluso a los 10 Suecia, le llaman una cadena perpetua, pero no es una cadena perpetua. No. Y aquí, en el Estado español, que oficialmente no hay una cadena perpetua, tienes para determinados delitos, que son unos cuantos, unas cadenas de 30 a 40 años de cárcel. Entonces... Sí. Cuando menos complejo el debate. Sí, yo creo que no es fácil, sobre todo porque bueno, a mí lo que me espeluzna es que al calor en este caso pues el de Gabriel, pero da lo mismo, el de Diana Quer o el de Mariluz, me da igual, surge una marea de personas que piden el castigo máximo, y si se pudiera pedir la pena de muerte, pedirían la pena de muerte. Y directamente, si le hubiesen dejado ayer el otro día a la Guardia Civil, hubiesen entrado en el cuartelillo y lo hubiesen linchado directamente. Y ya está. Entonces, claro, y luego la irresponsabilidad de partidos políticos que aprovechan este tema para exacerbar elementos que no tienen nada que ver con el discurso. Hay que legislar nunca en caliente. La legislación tiene que ser también con datos como los que tú aportas, y además viendo los pros y los contras de las medidas que se aprueban. En este caso se arrastró al apoyo de la prisión permanente revisable, incluso al Partido Socialista dentro del pacto yihadista famoso, también al calor de los asesinatos de París y demás, ¿no? Y también en caliente, es decir, sin reflexionar
qué es lo que está aprobando y para qué delitos lo estaban aprobando. Porque ahora han ido como metiendo es una bolsa sin fin. No solamente, además la justificación es porque si no son para delitos de carácter sexual, para que no, para los criminales que matan a mujeres, que estás metiendo en una bolsa un montón de cosas. Luego además, pero aparte en un principio, ¿para qué sirve la prisión? ¿No? Y cuando se pide incluso en el calor de temas muy trágicos, ¿no? El que la máxima pena, el máximo castigo para los delincuentes, tenemos que decir que, a ver, tiene dos finalidades, digamos, por una es el castigo, pero sobre todo y fundamentalmente debía ser la reinserción. Si hacemos una cadena perpetua o una prisión permanente revisable que se revisa como mínimo a los 25 años, que no existe en ningún lugar de Europa. Cuando existe esta figura en otros sitios de Europa, se revisa en los 10 años, a los 15, máximo en el caso francés a los 18, máximo, y es de las más duras la francesa. Y en este caso dices, ¿dónde está la reinserción? Es decirte que hay personas que lo condenas irremisiblemente a permanecer toda su vida dejémonos de eufemismos. Esto es una cadena perpetua en la que solamente la redención, la reinserción no está contemplada. Y luego no está justificada tampoco porque en los sitios en los que se ha adoptado este tipo de medidas no ha servido tampoco de manera preventiva para disminuir la tasa de delitos. Decirte, vale, es que una pena muy fuerte lo que hace es que la gente se lo piense 2 veces antes de delinquir. No. Entonces, no, ni tampoco. Esa es una de las justificaciones también de la pena de muerte en algunos estados en Estados Unidos, que siempre ha estado de debate, y decirte, porque los estados donde existe pena de muerte y los que no existe, la tasa criminal es la misma, con lo cual no sirve esta medida. Desde luego no va a pensar porque la tasa criminal tiene muy poco que ver con un sistema punitivo y mucho que ver con un sistema social desequilibrado. Exactamente, si no, esto coincido plenamente. Con lo cual, el problema es ahora que al fragor y al calor además que justamente se ve el debate en el Parlamento cuando, como decías, han estado a punto de linchar a una persona en la que además se colocan el eje del mal ya no es una persona que desde luego es inenarrable el delito que ha cometido, pero de todas maneras que eso se identifique con racismo, xenofobia e inmigración. Ya tienes el paquete completo. Tienes el pack y encima a estas expulsarlo y encima que ni siquiera que esté toda la vida en la cárcel, pero es que además no lo paguemos con nuestros impuestos, que es lo que decía el otro día, su manutención. No se puede legislar al calor de estos elementos. Lo hemos estado comentando antes de empezar, Josean, el tema de los medios de comunicación, que está siendo una semana, la verdad, que es de locos, no se puede poner la televisión. No, yo no la pongo. En definitiva, ha habido un carroñerismo, hay un carroñerismo absolutamente brutal con el caso en el desgraciado caso del chaval, de Gabriel. Y es que ponías la televisión a todas las horas y es que decías tú, bueno, por Dios, pero por favor. Y luego, bueno, también se ha visto en otros medios también, joder, pues no voy a citar el medio, pero hay un titular de una noticia que sacaron en un medio que a mí me espeluznó, que ponía la autopsia de Gabriel en su tablet. Y yo, oye, pero por el amor de Dios, ¿pero a dónde estamos llegando? Sí, no sé si lo habréis visto porque pero está rondando el pantallazo. Yo es que ya no quiero escuchar ni ver nada. Pero para que veamos un poco dónde estaba el nivel. Hoy, esta mañana mismo, que estaba echando un ojo a las noticias antes de venir de aquí, pues ya había otro medio de comunicación también de marcado carácter conservador, en la cual hoy estaban venga a juntar el debate de la permanente revisable con la muerte de Gabriel. Y encima, en algunos medios incluso diciendo el asesinato y la forma de tal no ha conseguido ablandar a los partidos que están en contra. O sea, ya un chantaje, o sea, ya me parece inadmisible. Pero bueno, oye, están en esas coordenadas. Me parece lamentable, pero están en esas coordenadas. Sí, que las decisiones políticas estén tomadas y luego, claro, en base al dolor de unas familias, que es comprensible, pero desde luego... los medios de comunicación tenéis, una responsabilidad tremenda en incendiar o no incendiar un chaparral seco. O sea, es así de claro. Entonces, claro,
No veo, por ejemplo, yo sí que veo una correlación en esta manera de azuzar y de prenderle fuego al campo seco con la relación de ese intento de linchamiento. Yo creo que si los medios, si aquellos que han estado de una manera absolutamente deplorable tratando este tema, si lo hubiesen enfocado desde otro punto de vista, dando la lección y tomando como lección a la propia madre que dijo, por favor, no hagáis discursos de odio, por favor, no hagáis tal. Yo creo que hubiese simplemente con hacer caso y respetar la voluntad de esa madre, quiero decirte, lo único que quiero es que lo recordéis, el dolor que tenemos, y desde luego no lo enfoquéis hacia eso. Una persona, pues eso, que se le haga justicia, pero que no haya venganza. No, pero fíjate tú, pero es que luego te encuentras a esto sí lo voy a decir, porque Rafael Hernando, portavoz del Partido Popular en el Congreso, fue al velatorio y el tío sale y saca un alegato contra la derogación de la permanente revisable. Y digo, oye, pero bueno, pero usted. Lo primero que no tenía por qué aparecer partidos políticos, además en este contexto, en un acto privado de las familias, porque es puramente un puro acto electoral, ¿no? Desde luego, soltarlo y además, a decir eso es evidentemente lo que dices. Me parece, en fin. Pues estaremos muy atentos porque ahora mismo están debatiendo en el Congreso sobre este tema. También estamos leyendo en el periódico que el PNV intuye que la derogación de la ley se va a aparcar de nuevo tras el debate. No sé a dónde vamos, la verdad. Pues no sé, también. Pues no lo sé. Porque, bueno, evidentemente, pues, esto es una iniciativa sí que es del PNV, que son 5 votos de 350, y claro, si el PSOE le empiezan a temblar las canillas, a Podemos no creo que le tiemblen las canillas en estas cosas, no me da la impresión. Creo que al PSOE tampoco le debería, pero bueno, cosas, bueno, está en una posición complicada. El no es no, ya lo conocemos todos y bueno, pues no lo sé. Yo espero que no, pero vaya. Lo único que, bueno, le metieron algo en el 2015 y también en este contexto, además de presión social y mediática, serían directamente responsables de haber cambiado su intención con respecto a esta normativa. Con lo cual, el punto de mira estaría el Partido Socialista. ¿Están dispuestos a asumir de una manera coherente realmente este riesgo? Pues nos tienen bastante acostumbradas a que no asuman ningún riesgo. No sé, ¿creéis que los medios de comunicación, como veis que los medios de comunicación sean los que marquen la agenda política, ¿no? Porque al final es lo que está pasando. Pues es bastante terrible. Pues es bastante terrible, sí. Es decir, ¿a dónde vamos con estos medios de comunicación? Al final lo han creado. Pues la reflexión de fondo que yo me hago es que prácticamente estamos funcionando a base de tweets. Es decir, hoy sucede un acto o pasa una desgracia y prácticamente, pues bueno, todo esto está ocurriendo. Estas reacciones prácticamente son en el inmediato, es un cortoplacismo absolutamente brutal. Voy a poner otra imagen que se ha debatido mucho también, ¿no? Por ejemplo, no tiene nada que ver, ¿no? Pero sí la influencia de las redes sociales y la inmediatez. Cuando, por ejemplo, parecía ser que Puigdemont iba a adelantar las elecciones, hubo una reacción en redes sociales absolutamente virulenta en contra de esa decisión. Y no son pocos los que achacan ese cambio a ese cambio. El paralizar o cambiar el sentido. Ese cambiar, ¿no? Es decir, qué potencia están también adquiriendo las redes sociales a la hora del día a día y de decisiones que tienen que ser mucho más reflexionadas. Simplemente, era como anotación, no por querer comparar una cosa con la otra, ¿eh? Pues bueno, pues seguiremos hablando de este tema seguramente porque... hombre, pues yo lo que espero es que tengan la valentía hoy de darle la vuelta y de acabar con esta historia. Ese sería nuestro deseo, vamos. Quizás lo interesante de todo esto, más que la polarización de este tema, ¿no? Sería que la gente entendiera un poco lo que supone la prisión permanente revisable, ¿no? Porque muchas veces da la sensación de que no se habla del tema y no se ha hecho ni analizar, ni valorar, ni saber de qué trata, ¿no? Es que tienes que ir ahí a la raíz del asunto, es decir, justicia o venganza. ¿Tú la justicia la quieres punitiva o desde un punto de vista reinsertivo? Claro. Esa es la general. Esos son los debates. Cuando hayas solucionado eso, el resto al final sale por derivación de ese debate. Verás entonces, pues con cada delito realmente lo que piensas que tiene que ser justo, ¿no? Yo la reivindicación de la justicia y el que ante delitos tremendos haya, es decirte que que haya un castigo, o sea, me parece lógico, ¿no? Lo podemos decir, pero si al mismo tiempo solamente tenemos consideramos la prisión solamente como castigo,
o realmente pensamos que es algo más? La propia Constitución española lo que marca es que tiene que ser de carácter reinsertivo. Es que aquí tienes a gente que se rasga las vestiduras diciendo que son los mayores constitucionales del mundo y luego resulta que dices tú, hombre... Bueno, pues, esta ley está cuestionada constitucionalmente. Está cuestionada constitucionalmente. Y se está pendiente de una respuesta del Constitucional y parece, en el sentido que dices tú, Josean, el que puedas considerarlo anticonstitucional. De todas maneras, por añadir otro marco que yo recomiendo a los oyentes si tienen la posibilidad de leerlos, hay un manifiesto de 100 catedráticos de delito penal que es palmario. Y no son gente como, no sé, yo desde luego no tengo formación jurídica, pero es clarísimo. Pero claro, señores de catedráticos de Derecho Penal, 100 nada menos, cuestionando la cadena perpetua revisable con una serie de datos muy potentes, y dices tú, bueno, estos señores son los que están todo el día a día con este tipo de trabajo encima de la mesa y sabrán la realidad de su trabajo. Y yo de verdad recomiendo que a los oyentes que le echen un ojo porque es, vamos... Es muy clarificado. Es muy clarificador. Yo también lo he leído en estos días y realmente los puntos, un análisis jurídico, pero que no es de una... que lo puede entender cualquier persona, cualquier profesor en la materia, y que deja claramente cómo se tendría que haber enfocado este tema, ¿no? Claro, y son de los temas que no se hablan en los medios de comunicación precisamente. No, porque no interesa, porque le interesa otro debate más, como he dicho yo, más de tuit, más de sí inmediatez, más de sí o no, más de es que si estás en contra de esto, o sea, no admite grises cuando tiene 200.000 grises. Básicamente, si tú ahora mismo, pues ya lo hemos visto, ¿no? Oye, estás en contra de la prisión permanente revisable, prácticamente te sitúan a favor. Oye, es que estás defendiendo a la asesina esta ¿cómo se llama? No sé. Bueno, es igual. Estás defendiendo asesinos. Digo, oye, perdona, por favor, pero mantengamos un poco de cordura en el debate, ¿no? Pero cuando las vísceras ocupan el espacio de la razón es complicado tener un debate sosegado. Con serenidad. Y que... Pues vamos a cambiar de tema porque ya no, creo que no tenemos ya un poco más para comentar sobre esto. Vamos a hablar de pensiones. Hoy leía yo en las noticias, en La Vanguardia, Rajoy contraataca. El presidente promete mejorar las pensiones más bajas si la aprueban el presupuesto de 2018. Menudo chantaje, ¿no? Pero en toda regla, vamos a ver. Tú no puedes, o sea, vamos a ver, tú no puedes vincular los presupuestos con algo tan transversal y tan serio como es el tema de las pensiones. Vale que tiene que tener su respuesta presupuestaria, pero no lo puedes ligar a una cosa. ¿No se supone que había un pacto de Toledo donde tú estas cosas las tenías que hablar, las tenías que debatir, las tenías que poner en común? Me parece, como has dicho, un chantaje de manual. De manual, te iba a decir de juzgado de guardia, pero bueno, casi. Y bueno, y luego ya, pues, en fin, ya se suceden determinadas cosas alrededor de todos estos debates que, bueno, pues sé que no se tienen que mezclar, pero a veces es inevitable, ¿no? Pues hablar de los rescates a los bancos de 60.000 millones que luego no ha tenido un retorno, hablar de rescates a autopistas y luego... Sé que igual no debería o no se debería, pero es que es inevitable esas comparaciones a veces, ¿no te parece? No, sobre todo son además argumentos que esgrimen las personas pensionistas con toda la razón del mundo. ¿Cómo se puede decirte? Es que me cuestas el aumento de las pensiones, según la actualización, según el IPC, me va a costar 1.800 millones, cuando estás escuchando que ha costado 4.000 rescatar unas autopistas por las que no pasa nadie. Es que es inevitable hacerlo. Es que dices, bueno, pero ¿qué queremos? O sea, ¿mantener autopistas vacías o realmente mantener la calidad de vida de las personas que han estado trabajando durante décadas? Y que te pones a poner macronúmeros y dices tú, vale, son números importantes, pero en comparación con otras... ¿De verdad? De verdad, se puede racanar esto. Y luego el tema, a mí desde luego lo que me ha escandalizado durante los últimos meses y sobre todo años, es decir, el miedo que se está, me parece indignante, el miedo que se está creando en torno a las presentes, al sistema, o sea, al poder, el mantenimiento del sistema de pensiones. Es que en todo el mundo está ligado, desde luego, se está sufragando con los presupuestos generales. Es un gasto general del Estado. Que esté ligado a las cotizaciones, muy bien, que en parte el grueso sea la Seguridad Social quien lo sufrague,
estupendo, pero lo que se tiene que hacer es garantizar, independientemente de los ingresos que tenga la Seguridad Social en un momento determinado, porque haya una menor índice de cotizaciones en un momento determinado, pues ya si se actualiza muy bien, ya se actualizará, pero lo que se tiene que garantizar, no se puede tener en permanente inseguridad a las personas diciendo que se nos acaba la hucha, ¿no? O sea, la hucha fue una cosa que se decidió en un momento determinado, vamos a meter para las vacas flacas y cuando se nos gaste tendremos que asumirlo de los presupuestos del Estado. Entonces se hace un salto de birlibirloque y se dice, no, si no hay dinero en la hucha, nos pagamos, ¿no? Y es una continua amenaza, que dices, pues no me amenazas, que es que al fin y al cabo simplemente esto implica el institucionalizar la financiación privada. Es decirte, mejor que te hagas un plan de pensiones, porque como se me acabe de aquí te vas a quedar sin nada y no me vengas a pedir más. De todas maneras, este es el discurso desde hace los últimos años. Yo de todas maneras aquí hay dos vertientes que sí que me gustaría anotar. Por ejemplo, tú ahora mismo tú ves el nicho de votantes, porque hay estudios, ¿no?, de edades, qué partidos votan sobre edades, ¿no? Y me extraña muchísimo este tiro en el pie que se está dando el propio Partido Popular, porque, o sea, cualquier encuesta de edad que el grueso lo tiene los mayores de 65 años. Por eso no entiendo, de verdad, no entiendo ese tiro en el pie del propio Partido Popular, pero bueno, ellos sabrán. Y luego está la otra línea, cúmplase la ley de una santa vez. Esa ley, que tanto la Lorasma como el Estatuto de Danica dice que la gestión económica de la Seguridad Social está aquí. Eso es otra. Es decir, bueno, cúmplase esa ley y nosotros aquí, con nuestras herramientas de autogobierno, haremos lo que queramos en función de nuestras mayorías representadas en el Parlamento. Pero cúmplase la ley, ¿no? Ya que tanto se les llena la boca con la ley, pues esto que se cumpla la ley también. Bueno, yo que no soy muy constitucionalista, desde luego, pero también cúmplase incluso la Constitución, quiero decirte, donde está claramente que se tiene que haber una actualización de las pensiones, y la actualización de las pensiones no es que te la dejo congelada durante un montón de años y luego te aumento un ridículo 0,25%. O sea, decirte, se tome por donde se tome, desde el ámbito del autogobierno, que yo estaría por ello, por supuesto, pero también desde, aún sin aceptar el autogobierno, cúmplase sus propias leyes. Sí, es que es curioso cómo muchas veces se les llena la boca con cumplir la ley, que todos las tenemos que cumplir la ley, y hay otras leyes que dices tú, oye, pero esta no se tiene que cumplir o esta no te viene bien. Y luego nos llenamos pues con pulseritas y con soy más constitucional. Lacitos y dices tú, bueno, pues muy bien, pero en fin. No, de todas maneras, un elemento interesantísimo es la potencialidad que está adquiriendo también este movimiento. O sea, aparte de que el gobierno de momento atienda o no atienda o se empieza a poner o vea que tenga que virar, como con el tema del movimiento feminista que hemos analizado anteriormente, yo creo que el movimiento de los pensionistas está siendo imparable y además modélico. Es decir, la movilización que va a haber para el día 17, que está anunciada en todo el Estado, desde luego, y que busca también la complicidad intergeneracional. Claro, al final no es lo que toca, ¿no? Claro, es lo que toca, pero está muy bien hecha. O sea, ha sido ejemplar, cada vez con mayor nivel de argumentación. No solamente el lamento del pobre o la pobre pensionista, sino con argumentos cada vez más sólidos, y luego también con una complicidad social cada vez mayor, ¿no? Y yo creo que además está siendo un tema imparable. Y que van a tener que pensárselo esto muy mucho, por un lado, por un tema electoral, como tú dices, ya simplemente por purito egoísmo. Eso era una anotación, pero sin más, porque no porque nota, pero bueno. Si no es por conciencia social, que sea por conciencia electoral. Pero que se haga. Claro. No, por eso lo decía, yo lo quería un poco por ahí enfocar. Iba por ahí, pero de todas maneras también hay. Hace falta una reforma de las pensiones en el sentido de que, si no tienes un empleo de calidad, tus jóvenes tienes un paro absolutamente brutal, ¿quién va a sostener esas pensiones? Entonces, claro, estás alargando, y es una de las cosas que, bueno, algún día me tendrán que explicar, porque todavía, algunas veces me lo he intentado explicar, pero todavía no lo acabo de encajar, será que tengo la cabeza dura, pero eso de alargar la edad de jubilación y tener un paro juvenil del 50 al 50%, yo no lo acabo de ver.
No lo sé, de verdad. Es incomprensible. Yo no lo... O sea, me lo han intentado explicar, pero digo, chico, pues oye, no vale, sí, puedo entender ciertas dinámicas, pero no lo acabo de ver. No sé, es incomprensible el que tengas a una población además sin ninguna protección social y con una enorme frustración, que es un nicho además de frustración enorme de la gente que tiene más potencial en estos momentos, y alargar de manera insensata, yo creo, la vida laboral durante 2 años más de las personas que ya han hecho su ciclo y laboral, y que además necesitarían para muchísimos puestos de trabajo una actualización, porque los tiempos van a unas velocidades increíbles, y cuando tienen una gente sobradamente preparada, a la que la tienen ahí fosilizada, sin ninguna posibilidad de desarrollar todas sus potencialidades. De luego yo coincido que es un absurdo. Y además yo creo que si había un análisis económico del coste no social que esto tiene, económico pero social también, todavía se hace más incomprensible esta decisión. Bueno, saludamos a Íñigo, que ha venido ya un poquito tarde, pero bueno, dejamos hablar a él. Más vale tarde que nunca. Hala, dale calla. Estamos hablando de pensiones. Nos ha tocado hablar más, Íñigo, como no estabas. Bueno, a mí una de las imágenes, lo que hemos comentado más bonitas es que está pues los jubilados recuperando la calle, ¿no? Sí, esta es genial. Y por lo menos eso, ¿no? Diciéndonos a los jóvenes que ya nos vale, ¿no? Que mira, que las cosas se consiguen en la calle. A mí es mi reflexión, ¿eh? Igual no debería opinar, pero... Que yo creo que tenemos que poner encima de la mesa, ¿no? Que a mí me está llamando mucho la atención como ya en los últimos días se está girando un poquito más el debate o el llamamiento, y así como al principio las movilizaciones era la subida del 0,25, ahora mucho más amplio, ¿no? Y sí. Entonces... no es la movilización de los pensionistas, yo creo que tenemos que hablar de la movilización del conjunto de la sociedad incluso, ¿no? Y ahí nos tenemos que ver reflejados, porque de alguna forma se está cociendo el cocido del futuro, ¿no? Y entonces no tenemos que mirar como las movilizaciones de los pensionistas, sino también lo tenemos que mirar en primera persona, ¿no? Las movilizaciones de todos. Y desde aquí yo creo que un llamamiento compartido que hago con mis compañeros de tertulia es que tenemos que ir todos y todas. Sí. La última ha sido también el propio movimiento feminista después, ¿no?, del éxito. Desde luego lo que ha hecho, la siguiente lucha que en estos momentos hay que apoyar de una manera solidaria es la lucha de los pensionistas. Yo creo que estos 2 ejemplos son modélicos, ¿no? Tanto el del movimiento feminista como el de los pensionistas, ¿no? De crear sinergias, ¿no? De decirte, ¿no? Tenemos que tomar la calle, es la forma de la presión, a través de la presión en las que vamos a cambiar la agenda política. Y creo que se está haciendo muy bien. Y son temas que aglutinan, ¿no? Esto que dice Amaya sería interesante traerlo a una mesa de reflexión. ¿Por qué ahora salta de esta forma también el movimiento feminista con semejante potencial, los pensionistas? Es decir, sería interesante ponerlo también un día como movimientos de abajo, ¿no? De abajo arriba, ¿no? Sí, antes... Lo habíamos comentado, ¿no? Como una especie de tectónica de placas que se han ido moviendo poco a poco y que ahora pues ya ha chocado y se ha desbordado. Y se ha desbordado, ¿no? Es interesante analizarlos porque... Sí, hombre, pues yo creo que también pues tiene mucho que ver, haciendo un análisis así muy rápido, por la propia ya derivada de la propia crisis de económica que ya lleva 1000 años, y al final no ha habido respuestas desde la nueva política, no ha habido respuestas, o no ha habido las respuestas que tendría que haber habido porque no han alcanzado el poder, por las razones que queráis ponerle, pero... Y entonces estamos otra vez en una situación en la que nuevamente parece que la calle está ganando fuerza. Estos 2 movimientos son clave, pero no son los únicos movimientos. Yo estoy viendo, por ejemplo, estoy siguiendo de cerca el de Murcia a favor del soterramiento de la línea del tren para que entre en Murcia. Y dices tú, ostras, también es muy transversal. Ayer veía una abuela de 80 y pico años allá defendiendo y decías tú, aquí hay algo más de fondo que solo el tema ese tema de obra concreta, de que se tiene que ser de una forma o de otra. Aquí tiene que haber algo de fondo que hace que la gente salga a la calle porque está cabreada, está abrutada y está que no se ven las soluciones. Hombre, yo creo... Entiendo, tiene que haber algo más de fondo y bueno... Eso me refería, Sí, yo estoy analizando en el que decirte, vale, el régimen férreo que se ha establecido desde el poder económico, ¿no? desde las instituciones, para que no haya restringir el nivel de las autonomías también para llevar a cabo su propia política dentro de un marco de autogobierno restringido, hace también que incluso teniendo los recursos no los puedas canalizar según las prioridades. En estos momentos los recortes fruto de la crisis financiera han incidido sobre todo en los servicios públicos, en los
salarios y en la calidad del empleo o en el desempleo, y cuando se está recuperando de una manera muy precaria y además con un empleo de una calidad ínfima, ¿no? Todo ello, dices, bueno, es sostenible. Lo cierto es que había un cierto ámbito durante años de resignación o de pasividad social, pensando que el cambio del giro económico iba a haber una reversión también que iba a incidir en todos estos elementos estructurales, ¿no? Que no está haciendo así. Y yo creo que en estos momentos se está viendo, decirte, no se puede soportar el sistema siempre sobre las espaldas de los trabajadoras o de quienes quieren trabajar. Entonces, o de quienes han trabajado y después de décadas se encuentran con unos ingresos ínfimos que no les permite una mínima calidad de vida. Entonces, yo creo que, y no te digo, las mujeres que han destruido servicios públicos y ha caído sobre sus espaldas el doble y el triple trabajo, porque es también uno de los elementos fundamentales del movimiento feminista. Decirte, todos estos, decirte, no, hasta aquí, basta ya. Y aquí, bueno, yo os digo que en educación prometemos desde luego una primavera caliente también, porque hasta aquí hemos llegado. ¿No? Hasta aquí hemos llegado. Y si no es prioritaria la educación pública, también vamos a tomar las calles. Con lo cual, yo creo que además hay mimbres como para ver que la única manera de nuevo es la movilización, que no nos va a regalar nadie nada y que esto se va a mover en los distintos sectores, ¿no? Sí, quizás después de unos años de desmovilización, pues bueno, ya yo estamos creo que hablando, tomar la calle, los temas que estamos tratando hoy son movilizadores completamente otra vez, ¿no? Sí, movilizadores y muy transversales también, ¿eh? Quiero decir que no, mirando así imágenes, ¿no? Ya no es tanto, no es ideología, digo ideología en el sentido que pertenezcan a un partido u otro. No, es totalmente transversal. Nos ha ido por encima, ¿no? Nos ha pasado, y está bien que nos pase a la gente que militamos en partidos y demás, que nos pase por encima y que nos demos cuenta también que palpemos la realidad, que a veces nos quedamos como muy mirándonos para adentro y la realidad nos supera en muchas ocasiones, ¿no? Y esta es una de ellas. Bueno, las dos ocasiones últimas que hemos tenido son claro reflejo de eso. Yo tanto la huelga feminista como el movimiento de las pensiones. Es así, es mucho más sano, es mucho más limpio, es mucho más dinámico, es mucho más aglutinador. Y sobre todo es mucho más potente. Digo más humano. Sí. Claro, entonces yo creo que este sábado la movilización a nivel estatal va a ser muy potente. Va a ser tener un seguimiento, yo creo, tiene toda la pinta, tener un seguimiento muy amplio. Como que va a ser como si las mujeres salieron, pues nosotros más todavía, es decir, en ese sentido, en el buen sentido de la palabra. Sí. De ir sumando, y siendo movilizaciones tan potentes, la gente se suma más. Sí. Clave, ¿no? Y entonces yo creo que vamos a tener una primavera, más allá de lo que apuntaba Amaya también en otros ámbitos, que no van a parar además, no van a parar. O sea, yo lo que sí que quiero lanzar es una reflexión, ¿no? Si estas movilizaciones tan potentes luego tendrá un efecto en las urnas el año que viene y dentro de X años. Ya lo veremos. Eso ya lo veremos, porque claro, ojalá. Muchas veces no vayamos a perder también, como ha podido suceder en otras ocasiones, de creer que está la calle ganada y luego no ha servido. Por eso quiero decir, una cosa es que percibamos, que yo por lo menos igual me equivoco, pero percibamos el burbur que está habiendo en la sociedad y luego que tenga reflejo en las elecciones. Sí, o que tenga reflejo, al menos si no hay un cambio de tendencia política, en las agendas políticas de todos los partidos. Claro, decirte, si al menos no cambiamos quienes lleven el poder, que al menos en sus agendas lleven otros elementos. Correcto. En este caso, con esto que estás comentando, se da una particularidad, y digo en Navarra concretamente, y es que, con el tema pensiones, me agarro ahí, el UPN está saliendo a las movilizaciones en los pueblos y están votando las mociones con unanimidad. Claro, de alguna forma se escuda en su sigla particular de aquí para apuntarse a este. Es PP quien se ha quedado solo en las mociones. Digo, porque es el. Pero, también lo comentábamos antes, cuál era el motivo, ¿verdad? Sí, ya lo hemos comentado antes, sí. Como dices, ¿tendrá reflejo en las urnas? Pues no lo sé, digo, porque también cada uno se apunta y se va sumando en función de
de los intereses propios del grupo, ¿no? Más de la oportunidad, si cabe, más que de... No, por eso te digo que a veces las tendencias de voto son bastante estables, ¿no? Claro. Es muy difícil que haya unos cambios, bueno, aunque parece ahora que desde luego con el PP ya está llegado a tope y que bueno, pero desde luego que gane Ciudadanos en vez del PP, pues a mí me la sopla. Lo digo mal y pronto, pero decirte que pero te hemos entendido. Pero quiero decirte de todas maneras que no suele haber un cambio, un vuelco completamente. Hay un voto, una cierta estabilidad en el voto. No, sí, con lo cual, al menos. Sí, yo lo decía por no generar una frustración de decir la agenda política. Pero bueno, que seamos conscientes, yo lo decía más que todo para que seamos conscientes y luego que no vaya a generar una frustración de semejante tal y luego no tiene reflejo. No tiene reflejo. Bueno, a ver. No, cuando van los pensionistas, algunos pensionistas que están tomando la voz o que están liderando los movimientos locales y demás y van diciendo que somos muchos y que tengan en cuenta que nuestro voto, dices, vale, ojalá. O sea, dices, ojalá, pero como hablabas tú antes de la tendencia del voto en franjas de edad, es muy difícil que de repente eso varíe sustancialmente. Puede variar, pero sustancialmente como para ser un elemento fundamental. Pero de todas maneras, bueno, si al menos esto obliga a un cambio en las agendas políticas y que ocupen un lugar importante, pues por lo menos que eso ganaremos. Bueno, teníamos un temica más para acabar la tertulia de hoy, era hablar un poco de víctimas, y es que el domingo pasado fue el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Ha sido una semana también complicada aquí en Iruña con la muerte de Ancho también. Bueno, este homenaje ya hemos visto que lo realizó el gobierno de Navarra, UPN y PP se lo saltaron, hicieron junto con, bueno, también en la Asociación de Víctimas de Navarra también realizó su propio homenaje. Tema víctimas, tema complicado incluso para debatir, ¿no? No sé qué opináis, cómo podemos avanzar hacia adelante. Bueno, yo tengo una opinión bastante formada al respecto, ¿eh? Yo creo que desde diferentes ámbitos, voy a empezar por lo que es el gobierno de Navarra. Creo que está haciendo un buen trabajo de reconocimiento y reparación a las víctimas. Cuando hablo de víctimas también me gustaría a todas las víctimas, pero por separado. Es decir, no... Cada uno es su ámbito. No estamos para hacer homenajes todavía. No sé si se dará el día en que para hacer un homenaje a las víctimas en general, sino que cada víctima ocupa su espacio. Y yo creo que en ese sentido el gobierno de Navarra está haciendo un esfuerzo en esa buena dirección, entiendo yo. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Esa buena dirección que además está siendo reconocida incluso por el propio presidente de la AVT, con aquella polémica tan potente. Yo creo que en esta sociedad nuestra, en Euskadi, las víctimas de ETA han sido las grandes olvidadas por lo que son, digamos, las instituciones, y en cambio las víctimas de ETA tenían un respaldo social que no tenían. Había una controversia ahí, y yo creo que eso se está modulando y se está dando el espacio que les corresponde a todas las víctimas por igual. Las víctimas del GAL, de la tortura, no tenían el reconocimiento del Estado, y las víctimas de ETA no tenían el reconocimiento social, de alguna forma, ¿no? Y entonces todo eso se está modulando, se está corrigiendo, se está poniendo, para permitirme la expresión, un cierto orden, ¿no? Queda mucho por hacer, pero yo particularmente soy de la opinión de que se va en la buena dirección. Sí, no, yo estoy de acuerdo, yo coincido con tu análisis, y bueno, por añadir más matices, ¿no? Pues queda todavía mucho trabajo por delante, sobre todo porque, bueno, yo como decías, cada víctima tiene que tener, o cada grupo de víctimas tiene que tener su ámbito, de momento así debe ser, y luego, pues bueno, pues hay posicionamientos políticos que, bueno, pues ya comienzan a ser ya muy cuestionables, o ya comienzan a ser ya muy anacrónicos. Es decir, ya hemos visto que esta nueva creación, que han entrado en conflicto en la propia asociación de víctimas entre sus propios afiliados, con lo cual eso ya es para hacer una propia reflexión muy potente, ¿no? Y bueno, yo creo que las palabras del presidente de la OVT cuando dijo lo que dijo sobre la politización y sobre este tipo de cosas, pues bueno, yo lo que vi es, en vez de coger y decir, oye, pues hacer por supuesto de enmienda, o por lo menos darle otro enfoque, aún enrocarse mucho más. Y hemos visto esta semana también cómo no solo los propios partidos políticos, sino desde otros medios, pues se titulaban en primera plana que el acto que hubo de gobierno de Navarra era un acto sin víctimas de ETA.
cuando había habido muchísimas víctimas de ETA, y precisamente por eso tuvieron que rectificar y cambiar el titular al día siguiente o a los 2 días. Entonces, claro, todavía estamos en esas lógicas de lo que queda muchísimo por avanzar, ¿no? Y es que, claro, cuando te acusan o se acusa al gobierno de Navarra o de blanquear o por tratar a las dos víctimas o a las diferentes víctimas de primera, víctimas de segundo, dices que no, es que estás blanqueando a ETA. No, perdona, no estoy haciendo eso. Digo, no estoy haciendo eso, porque aquí se han dado, claro, yo tengo una reflexión en este sentido, es decir, vamos a ver, ¿cómo llamamos a las personas sobre las cuales funcionarios del Estado han sido condenados por tortura, asesinato y secuestro? ¿Cómo llamamos a esas personas? ¿No les llamamos víctimas? Vale, entonces ¿cómo les llamamos? ¿Daño colateral de la democracia? ¿Cómo les podemos llamar? No, es que de verdad, ¿cómo les vamos a llamar? Porque tienen. Y luego ya, si además esa persona, que en mi opinión es víctima, es claro, en unos casos forma parte, ha sido terrorista, forma parte de ETA, pero eso tiene otro tratamiento, que ya ha cumplido su pena o dejado de cumplir su pena. Pero claro, ¿qué nos hallamos cuando, por ejemplo, esa persona que ha sido torturada, secuestrada y asesinada, como el caso de, por ejemplo, de Miquel Zabalza, ¿cómo le llamamos? O sea, que no tenía ningún tipo de relación con el terrorismo, ¿eso no es una víctima tampoco? ¿Estamos blanqueando por considerar una víctima? Que son debates muy duros, pero que hay que afrontarlos también. Y es que además, yo añadiendo simplemente, si no se asume también la responsabilidad del Estado con esas víctimas, siempre va a faltar una pieza. Es decir, me parece, yo también coincido con vosotros, que no queda muchísimo por hacer, pero que se están dando pasos, yo creo, importantes. Y el problema es que durante un montón de años también unos partidos políticos han capitalizado las víctimas y les ha servido como instrumento electoral, y además somos simplemente nosotros quienes defendemos a las víctimas, ¿no? Que han tenido una relación privilegiada con las asociaciones de víctimas del terrorismo, como si no fuera un problema social, sino simplemente nosotros quienes protegemos, ¿no? Y es muy difícil si no se renuncia a este ámbito de que son mis víctimas y estas son las víctimas de otros, no lo reconocemos como que son todas víctimas de un conflicto social del que falta mucho todavía para cerrar las heridas, y que tenemos una responsabilidad con todas ellas socialmente, y no son víctimas de unos ni de otros, ¿no? No vamos a avanzar. Yo creo que se han dado pasos importantes y que somos un referente en Navarra de cómo empezar a hacer bien las cosas. Que no digo que no hay que lanzar tampoco, pero falta también otra parte, el aceptar que esa es la dirección y que además hay que trabajar conjuntamente. Pero esa aceptación falta todavía por hacerse por los dos lados, quiero decir que no hay una aceptación. Hoy es el día que solamente, si no recuerdo mal, el alcalde de Orereta y el alcalde de Azpeitia, que los dos ambos de Bildu, han hecho un homenaje expreso y único a las víctimas de ETA, asesinadas en sus pueblos. Es decir, que a Bildu también le queda un recorrido por hacer muy potente. Es decir, entonces, la medida en que seamos capaces de avanzar todos en la misma dirección, de reconocer al otro, de hacer un ejercicio de empatía, que no se trata de yo más o tú menos, sino de reconocernos como víctimas por igual, unos víctimas y victimarios, que los ha habido en los dos lados. Ahí tiene que haber una reflexión compartida y mucho más profunda de lo que ha habido. Urkullu lo decía el otro día muy claramente, y yo coincidía plenamente con él. Es decir, queda mucho por hacer, y a unos les queda más que a otros por hacer, inclusive. Digo, porque por ejemplo, yo que estoy muy ligado al Ayuntamiento de Pamplona, ya sabéis que hay un compromiso de que en todos los pueblos de Nafarroa, allí donde ha habido víctimas de ETA y de otras víctimas, es decir, víctimas de policial tipo Ángel Berrueta, que la sentencia judicial reconocía la motivación política del asesinato. Entonces, que se debe de colocar una placa de reconocimiento a todas aquellas personas que han sido asesinadas, da igual, con motivación política. Está Miquel Zabalza, está Berrueta, están las víctimas de ETA. Y en Pamplona creo que me parece que son 27 de las víctimas que ha habido de ETA, me parece. Claro, nos encontramos con se han colocado dos placas. Uno al chaval de 14 años que murió de una bomba en Bajada Javier. Ahí también está también la propia familia, que hay algunos que no han querido, otros tal, pero bueno, ese es el respeto fundamental. Pero, por ejemplo, yo reconozco el buen trabajo que se ha hecho desde la alcaldía en el sentido de
ir a las casas, estar con las familias. Y ponerse en contacto desde el para... ámbito más discreto, cosa que no habían hecho otros alcaldes, digo, ir a hablar con las familias, presentarse como alcalde, como tu alcalde, y proponerles, oye, mira, tenemos esta historia, que es la de la colocación de las placas, os lo proponemos y vosotros sois los que tenéis que tomar la decisión primero de si queréis. Ya hubo una familia que no quiso, pero no quiso, no porque no estuviera de acuerdo en que se colocara, sino porque no quería pasar por ahí y recordar permanentemente el lugar donde... Que también es comprensible. Que también es comprensible. Y entonces, ahora, ¿cuál es el problema que nos encontramos? Es que muchos de los asesinados por ETA en aquel periodo eran policías o guardias civiles que estaban destinados aquí, no viven aquí, y es muy difícil contactar con las familias, porque claro, está la ley de protección de datos que tú no puedes meterte a ¿dónde están? O cómo buscarles. No son afincados en Navarra. Entonces, yo creo que es un capítulo que es un compromiso, además, adquirido por la alcaldía, por el cuatripartito, de que eso se lleve a cabo, y yo por lo menos... habiéndose iniciado este proceso, lo que hemos pedido siempre es celeridad y que eso se vaya complementando para acabar la legislatura con un compromiso claro también con esas víctimas y que todo eso se esté reconocido, ¿no? Yo creo que hay que pisar el acelerador, hay que crear lugares de espacio y de encuentro, y las víctimas, por cierto, van por delante incluso de los partidos, creando ámbitos de encuentro, de reflexión. En la propia sociedad yo creo que va muy por delante de... Yo creo que van muy por delante del ámbito político. Ya, es que yo también quiero también subrayar, por ejemplo, el esfuerzo que se ha hecho desde el Foro Social, ¿no? Es decirte que ha habido encuentros impactantes tanto en Pamplona como en Ayete y demás, y yo desde luego he asistido aquí en donde ha habido víctimas de todo color, ¿no? En el que han sido capaces de hablar, de contarte su experiencia y de emocionarse con los sentimientos de unos y otros y de ser capaces de un ámbito de empatía enorme. Yo desde luego lo he vivido con una enorme emoción, y yo creo que propiciar este tipo, que ha sido además desde la sociedad civil quien lo ha impulsado, ayuda muchísimo a tirar también de que las propias instituciones sigan esta estela, ¿no? También. Sí, por otro lado tienes el sentimiento de gente que quiere participar en esos debates, que víctimas que quieren participar, y gente que con toda su legitimidad no quiere, y hay que respetarlo. Y encima lo ven desde un punto de vista, bueno, ya lo hemos visto, y me parece absolutamente respetable la posición de víctima, totalmente respetable. La cuestión es cuando un partido político, como estamos viendo por desgracia, toma ese por puro electoralismo, como ya ha denunciado el presidente de la OBT, y trata por puro electoralismo de sacar un rédito político a ese dolor. Eso sí que me parece grave, y eso sí que me parece que eso es una actitud política que se debe desterrar. Incluso nos hemos encontrado con situaciones como los presos que se acogieron a la vía en Anclares, que en aquel proceso de acogida conllevaba si las partes víctima y victimario estaban por la labor de juntarse, fue el gobierno del PP el que cerró ese grifo de los encuentros y las prisiones entre víctimas y victimarios, y entre los presos que estaban en la vía en Anclares lo sabía, Brusolo, Carmen Guisasola, Picabea, Valentín de Sarte, históricos que tenían una mochila detrás y no tuvieron ningún problema, ni unos ni otros, en juntarse en un ámbito discreto, que es como debe de hacerse. Es como debe ser, sí. Que es como debe bueno, respeto mutuo. Sí, no, y quien quiere elegir el ámbito público, claro, eso por supuesto es... y yo creo que además el dar este ejemplo, para mí, y aparte os he comentado las acciones que han organizado a través del Foro Social, pero por ejemplo hay este documental de Mariposas en el Hierro, no sé si la conocéis, que se hizo hace 2 o 3 años, ¿no? En el que aparecen mujeres de todo color político, ¿no? Que han sido directamente víctimas de la violencia o han perdido a un familiar, ¿no? Desde la hermana de Santi Bruar hasta mujeres también en estos momentos no me acuerdo los nombres y demás. Marisabel Lassa puede ser. Marisabel Lassa también, pero no. Entonces aparece la mujer del Ertzaina también, ¿cómo se llama? Dolores. No me acuerdo, fue el que fue jefe de la Ertzaina. Marisabel Lassa era la del delegado de gobierno. Delegado de gobierno. No, yo creo que Marisabel no aparece la mujer del Ertzaina. Esa ha sido una de las que más. Pero eran 12 mujeres que se juntan, ¿no? Y que hacen se hace este documental con sus propios testimonios, pero son capaces de mirarse de tal y cual y de hacer una mirada hacia adelante. Y hacer un ejercicio de empatía, claro. Y de una empatía, de escucharse, de escuchar
escucharse, de mirarse y de compartir su dolor. Entonces, como decías tú, José, no se puede pedir a todas las personas, por supuesto, y es totalmente respetable que cada uno se quede con su dolor en casa y no quiera compartirlo. Pero hay que buscar vías, por un lado, institucionales y, desde luego, para seguir es la estela de quienes también, a iniciativas particulares o sociales de la sociedad civil que se encaminan a este ámbito de reconciliación. Sí. Yo creo, y para acabar, que el lema de verdad, justicia y reparación para todas las víctimas tiene que estar muy presente, y eso conlleva también situaciones que no hemos abordado. Quiero decir que hay un montón de asesinatos sin esclarecerse, claro. y sin verdad no hay justicia, sin justicia no hay reparación. Y eso vale para todos. El reconocimiento de la violencia pero a partir de ahí eso tiene que estar encima de la mesa y tenemos que mirar. Si pedimos, como sociedad civil, no podemos mirar de una manera ese a mí me parece que en todo el tema del franquismo, de las víctimas del franquismo, verdad, justicia y reparación ha supuesto una forma de hacer y hay que trasladar al conjunto de la sociedad, y aunque nos cueste también en el día de hoy, no son las víctimas del franquismo que están tiradas por las cunetas, a día de hoy tiene otras consecuencias. Pero tenemos, yo para acabar, tenemos aquí el San Fermín 78, por ejemplo, ¿no? Fíjate que este año 40 años yo creo que es un hito, o sea, que es imperdonable, que creo que tenemos que trabajar para que cosas como estas, después de 40 años, no queden sin aclarar, ¿no? Y sin que se haga justicia. Bueno, a punto de dar ya las 12 de la mañana. Un comentario de un oyente que ha llegado por WhatsApp con el primer tema, la valoración de huelga feminista. Voy a leer la frase ya que lo he escrito y se me ha pasado. La masculinidad está tan podrida como la feminidad. Cuando vea mujeres trabajando en invierno, reparando carreteras y denunciando a mujeres florero que no trabajan y viven a costa de sus maridos trabajadores, me creeré este feminismo que quiere feminizar el capitalismo. Brecha laboral, sí, la de pobres y ricas. Sin comentarios. No sé si querías hacer tú algún pequeño comentario, Íñigo, que no te hemos pillado, que has llegado tarde, sobre la valoración de la huelga feminista. No, a mí pues yo creo que pilla un poco de sorpresa a todo el mundo. No sé si habéis comentado, pero solo por apuntar una idea que a mí me ronda la cabeza, y en alguna tertulia y en algún programa que ha habido de seguimiento especial a la huelga, y tiene que ver con los tristes hechos acaecidos en Pamplona con la violación de la chica por los miembros de la manada, ¿no? Es decir, el hito que supone de alguna forma de salir a la calle, luego el proceso judicial del ya no me creo, ese tipo de situaciones que se han dado ahí, sí han ayudado, en el buen sentido de la palabra, a que la gente se empodere, y Pamplona también, como un hito de la movilización, sí ha ayudado un poco a que esas movilizaciones hayan sido tan potentes, ¿no? Es decir, ver esa... Seguramente todo. No, hemos apuntado el tema, la campaña que fue del aborto, también la Marcha Mundial de las Mujeres, que creó una red increíble, y yo creo todos los casos de violencia, y sobre todo los de San Fermines, porque no es solamente el de la manada, los anteriores, llevamos 4 años seguidos de unas manifestaciones increíbles de San Fermines contra la violencia sexista, y también con el respeto hacia las mujeres, y yo que creo que todo ello, o sea, ha ido creando un cuerpo, una red. Con eso os digo esto porque cuando ocurrió lo de San Fermín, en algunas de las tertulias de esta radio quedaba duda de si había sido una bombilla que se encendía y tal, yo creo que forma parte de un movimiento mucho más potente. A la calle, el ponernos a la cabeza de todo eso, yo creo que acompaña luego el posterior, el juicio, con el ya no me creo comunicaciones tan potentes como en Madrid, Sevilla, Barcelona. Yo creo que todo eso ha ayudado también, echa su granito de arena a que hoy en día nos encontramos en ese punto, ¿no? Recordemos que teníamos que tener noticias de ese juicio a finales de enero y estamos ya a mitades de marzo. Y yo creo que hay una sospecha fundada de que hay un riesgo enorme de que pueda salir una sentencia exculpatoria, y que hay diferencias entre los jueces porque no
no, esto sería otra bomba. Sería una bomba para el movimiento feminista si hubiera una sentencia exculpatoria, porque yo creo que tal como están las cosas en estos momentos, sería un salir a la calle escandaloso. Vamos. Una reconocida socióloga estatal de Madrid decía que reflexionaba sobre la posibilidad, justo lo que está diciendo Amaya, el por qué se está tardando tanto, y si en ese por qué se está tardando tanto es porque no hay una unanimidad entre los jueces. Y ella decía, que si se daba una sentencia absolutoria, porque parecía que tenían, lo que sí que está claro que es o blanco o negro, no hay grises en la sentencia, o salen absueltos o salen condenados a 22 años, no porque los hechos son bastante, más allá que le metan a uno por robar el móvil, que podía conllevar una convulsión social y unas movilizaciones sociales muy grandes el que se diera una sentencia absolutoria. Y es una reflexión que queda ahí, pero yo la comparto. Incendiaria, quizás. Sí. Lo decía en el sentido de rabia, en este caso no tanto reivindicativa, sino de rabia. Bueno, pues nos vamos ya, mi Íñigo, Amaya y Joseán, por acercaros una vez más a la tercera. Y nada, ya estaremos en siguientes. Ale, agur. Nosotros volvemos mañana para despedir aquí la semana en Pasealeku, así que nada, Viararte, agur.